Dice, un buen día para todos ustedes. Les habla Mauricio Vargas, estudiante de Contaduría de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy hemos de tocar el tema de la planeación de la auditoría a partir del texto Auditoría Integral del doctor Yanel Blanco Luna, contador colombiano de la Universidad Barranquilla y quien ha sido miembro del Instituto Nacional de Contaduría Pública. Él, en el texto de Auditoría Integral, nos trata del tema de la planeación de la auditoría en el capítulo 3. Dentro de este capítulo nos muestra dentro de las generalidades aspectos como la planeación de las actividades preliminares a la auditoría, las estrategias generales del auditor, el plan de auditoría como tal, la dirección, supervisión y revisión de la ejecución del plan y la forma como se planea llevar a cabo la documentación de la auditoría a realizar. También tiene en cuenta las consideraciones que debe tenerse presentes en un contrato de auditoría cuando éste se realiza por primera vez. Como segundo aspecto de la planeación, toca los temas referentes a la planeación de una auditoría integral. Dentro de ella, los procedimientos de valoración de riesgo de la planeación, entendiendo que se debe conocer la entidad y su entorno, así como valorar los riesgos y errores importantes. Dentro de los riesgos e importancia relativa, dentro del proceso de auditoría se va a ver el riesgo de la auditoría en sí mismo, el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Por otra parte, se tocará el tema de la dirección, supervisión y revisión. Nivel de supervisión, dirección, supervisión y revisión. La auditoría de cumplimiento de leyes de regulación, los indicios de incumplimiento de las leyes. La auditoría de gestión, la auditoría de control interno sobre la información financiera. Las posibilidades de que el principio de negocio en marcha pueda ser puesto en duda. La existencia de operaciones con partes relacionadas y asuntos varios. Comencemos entonces describiendo lo que el doctor Yanel nos indica respecto a la planeación de una auditoría de estados financieros basados en las normas internacionales de auditoría número 300, donde se establecen, entre otros, las estrategias, el enfoque, el énfasis, la oportunidad, las condiciones del contrato que se deben planear, el plan de trabajo según su naturaleza e enfoque, las oportunidades del auditor, la extensión y los procedimientos. Él nos indica que dentro de la planeación se debe tener en cuenta el diagnóstico para identificar las áreas importantes o problemas dentro de la organización y de igual manera la estructuración u organización del trabajo. En todo caso, el doctor Yanel nos indica que el auditor debe partir de una actitud de escepticismo profesional respecto al tema que va a auditar y nos indica que existen 6 aspectos claves a considerar dentro del proceso de la planeación. El primero son las actividades preliminares. El segundo, las estrategias generales del auditor. En tercer lugar, el plan de auditoría. En cuarto lugar, la dirección, la supervisión y la revisión de la auditoría. En quinto lugar, la documentación que se debe realizar. Y en sexto lugar, las consideraciones particulares
cuando se realiza un trabajo sobre una auditoría por primera vez en una entidad. En cuanto al primer tema, referente a las actividades preliminares de la planeación, él tiene en cuenta el desarrollo tanto de las estrategias como del plan de auditoría. Nos indica que se deben considerar los cambios que pueden suceder en el desarrollo del trabajo planeado. También sobre la dirección, coordinación y supervisión cuando la auditoría es realizada por un grupo de trabajo. Y a su vez, la documentación que se debe realizar para establecer los compromisos de la auditoría. Él considera que la fase de planeación es una parte estática dentro del proceso, pero también es una oportunidad donde se realizan las actividades de manera secuencial y se establece un procedimiento que incluirá el análisis de los resultados antes de realizar la ejecución del proceso de auditoría, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos y el conocimiento que se debe realizar de la entidad antes de asumir su ejecución. La actividad preliminar comprende la fase en la cual se realiza la aceptación del cliente para realizar la auditoría, la evaluación de los requerimientos éticos por parte del auditor, es decir, entender que puede existir independencia en el momento de realizar el trabajo y que éste es consciente que conoce el sector al cual pertenece la empresa sobre la cual ha realizado su trabajo. De igual manera, en esta fase se establece el alcance y los términos del contrato de auditoría. En segundo lugar, tenemos la estrategia general del auditor, es decir, la forma mediante la cual él buscará establecer el alcance de su trabajo con el fin de reducir los riesgos propios del proceso de auditoría al nivel bajo y aceptable que permita garantizar la confiabilidad de su trabajo. Su propósito es dar respuesta ante los riesgos propios de la empresa, tanto en el entorno externo como en el interno. La idea de esta fase es que mediante las estrategias se puedan identificar los riesgos y se le puedan dar respuesta efectiva mediante pruebas y procedimientos de acuerdo a las condiciones de la entidad. Esta estrategia debe plasmarse en un memorando de auditoría, donde se debe hacer un énfasis en plasmar el alcance y la conducción que se ha de llevar sobre el proceso. En tercer lugar, tenemos el plan de auditoría. Este establece el detalle de los procedimientos que se han de realizar y que permitirán implementar la estrategia planteada por el auditor, de tal forma que ésta sea suficiente y apropiada de acuerdo a los logros y objetivos planteados por el auditor. A su vez, sirve como esquema de trabajo, a partir del cual se puede revisar y aprobar la propuesta de auditoría a realizar junto con el empresario. Este incluye el detalle sobre la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría para la valoración de los riesgos. Y hay que tener en cuenta que se debe actualizar y modificar, incluyendo los procedimientos adicionales de acuerdo a las circunstancias, riesgos adicionales que surjan durante el proceso.
y y que pueden surgir por eventos inesperados, por las evidencias que resulten de las pruebas realizadas o por circunstancias al estudiar la valoración de los saldos, transacciones o procedimientos dentro de la entidad. El plan de la auditoría puede variar dependiendo de dos condiciones: en cuanto a la entidad, por la complejidad o el tamaño de la misma, o en cuanto al plan de auditoría, por la forma o la extensión con la cual se realice. En cuanto al cuarto aspecto que se debe tener en cuenta en el proceso de planeación, encontramos la dirección, la supervisión y la revisión del proceso mismo de la auditoría. Aquí se debe considerar los riesgos de auditoría cuando el trabajo es realizado por un grupo o equipo de trabajo. En este se debe tener en cuenta los conocimientos, la capacitación y las habilidades de cada uno de los miembros que conforman el equipo. Y de acuerdo a las responsabilidades que sean asignadas a cada uno de ellos, se debe planear la oportunidad con la cual se va a medir los resultados que se van obteniendo durante el desarrollo del trabajo. Ahora, si la empresa no es muy grande y la labor de auditoría puede ser realizada por el profesional de manera íntegra, esa puede requerir de la elaboración de una lista de chequeo que le pueda ayudar a validar que se han realizado todas las actividades que se han establecido dentro de su trabajo de planeación, de tal manera que pueda garantizar la integridad del proceso. Sin embargo, en estas condiciones, el auditor no puede desconocer que pueden surgir casos inusuales que estén fuera de su alcance y sobre los cuales requieran la consulta a otro profesional experto en la materia, con el fin de garantizar de que su trabajo se hace en las mejores condiciones y con los conocimientos necesarios para que su juicio y sus observaciones sean enteramente objetivas. Pasamos al quinto aspecto de la planeación, que hace referencia a la documentación que se debe llevar a cabo para establecer en el papel las estrategias y el plan de auditoría, en el cual se deben plasmar las razones por las cuales se podrían llevar a cabo cambios importantes durante el proceso de la contratación, que puedan dar respuesta a los eventos o condiciones particulares o de acuerdo a los resultados que se obtengan dentro del proceso de auditoría. Allí se debe establecer la naturaleza, la oportunidad de realización del proceso y la extensión de los procedimientos, acordes al tamaño y la extensión de la auditoría. El doctor Blanco establece como sexto lugar dentro del proceso de planeación las consideraciones que debe tener el auditor cuando ha de realizar su trabajo por primera vez en la entidad, ya que no se puede desconocer la falta de experiencia que se tiene sobre la entidad, lo cual implica que antes de comenzar la auditoría, realice una serie de actividades que le permitan tener seguridad y control sobre la información que ha de levantar sobre la entidad. Es decir, que el auditor debe indagar sobre las auditorías hechas previamente, sobre los temas que la auditoría anterior haya tratado con las directivas de la entidad. Debe también tener al alcance las herramientas que le permitan conocer
a la entidad tanto en su entorno externo como en su entorno interno, para de esa manera valorar los riesgos a los cuales está expuesta y así establecer los procedimientos para obtener las evidencias de auditoría sobre los estados financieros del año anterior. Una vez establecidas las fases del proceso de la planeación, el doctor Blanco nos indica que existen asuntos que han de ser tenidos en cuenta durante esas diferentes fases. Es decir, que existen asuntos a considerar para que un proceso de auditoría pueda denominarse como un proceso integral. Dentro de ellos se encuentran los procesos de valoración del riesgo en la planeación, que constituye la oportunidad para establecer cómo los procesos de identificación de los riesgos pueden afectar el proceso mismo de la planeación de la auditoría, el entendimiento del entorno y de la entidad y de su control interno, así como de la necesidad de reconocimiento de las estrategias de auditoría que se deben implementar. Sobre el entendimiento de la entidad y su entorno, hace referencia al conocimiento de la industria donde se desarrolla la entidad, de la actividad propia de la organización, de los factores ambientales, operativos y organizacionales. Es decir, que se requiere conocer el cliente y el conocimiento del cliente abarca su entorno económico, la regulación del mismo, las condiciones del mercado del sector en el cual opera, así como los mecanismos de producción y de servicios que ofrece la entidad. Estos aspectos ayudarán a evaluar el riesgo asociado a los diferentes aspectos de la operación, a evaluar la confiabilidad del control interno, la naturaleza y el alcance, así como las oportunidades de los procesos de auditoría que se hayan de realizar. También nos indican que existen riesgos asociados a la actividad de producción o de servicios, es decir, los riesgos de la operación, así como existen riesgos asociados a la industria y a la entidad misma. Por ello es importante la experiencia previa que se tenga sobre el sector, sobre las discusiones o los hallazgos que se hayan realizado por parte de auditorías previas, sobre publicaciones del comportamiento del entorno de la industria y, por supuesto, sobre la legislación que regula su actividad. Ahora, sobre el conocimiento del cliente, se debe tener en cuenta muy claramente la industria y el mercado en el cual opera, cuál es su competencia, si su actividad se realiza en forma cíclica o de manera o por temporadas, si a esta le afectan los cambios tecnológicos tanto en el manejo de la información como en las formas de producción. ¿Qué otros riesgos del negocio pueden estar asociados a la producción? ¿Qué restricciones tienen? ¿Se encuentra la operación en una fase de reducción o de expansión? ¿Cuáles son las condiciones adversas a las cuales se enfrenta la industria? ¿Cuáles son los indicadores económicos de crecimiento? ¿Cuáles son los problemas contables a los que se ve inmerso la empresa? ¿Cuáles son los requisitos y los problemas ambientales? Y por supuesto, ¿cuál es el marco regulatorio que debe cumplir? En cuanto a la entidad, es importante conocer la estructura organizativa,
quiénes son los dueños, cómo está conformado la junta directiva, cómo se registra el capital, cuáles son los objetivos de la entidad, cuáles son las funciones que se desempeñan por cada uno de los miembros de la organización, cuáles son las fuentes de financiación que emplea, cuál es en sí el negocio, qué produce, qué servicios ofrece en el mercado, cuál es su ubicación, cuántos empleados tiene, quiénes son sus proveedores, cómo están conformados sus inventarios, maneja o no franquicias, cuáles son los gastos más representativos para la entidad, en qué están constituidos sus activos y sus pasivos, cuál es la legislación que le cobija, cuáles son los sistemas de información que emplea y cómo está conformado la estructura de su deuda. De igual manera, se debe tener en cuenta los indicadores y tendencias de los resultados financieros que ha obtenido a través del tiempo. Y en cuanto a la legislación, cuál es la reglamentación de su entorno, cuáles son los impuestos a los cuales debe o se está comprometido a cancelar en el Estado, ya sea a nivel nacional o local, y cuáles son los requerimientos de auditoría que se han realizado previamente. Toda la información anterior que se ha obtenido es clave para establecer los procedimientos de valoración de riesgos de la entidad y de su entorno. Es decir, que es importante determinar la naturaleza del riesgo, las oportunidades de detención, la extensión de procedimientos de auditoría a realizar, para de esta manera poder valorar el riesgo de errores importantes que se puedan hallar. En cuanto a la naturaleza del riesgo, se debe tener en cuenta el ambiente de control, ya que si este es débil, la factibilidad, posibilidad de que exista un error aumenta cada vez más y su influencia puede ser nefasta sobre los estados financieros, llevándole a la carencia de integridad o competencia, lo cual ocurre en muchas ocasiones por errores de administración. La valoración del riesgo conlleva a identificar y establecer controles para prevenirlo, para detectarlo y para corregirlo, de tal manera que no se presenten estos errores de importancia. La valoración del riesgo puede determinar la confiabilidad y la representatividad de la información financiera de la entidad, que puede, de acuerdo a su grado de confianza, permitirle al auditor establecer un dictamen sin salvedad, cuando todos los indicios de la información que se ha recolectado es representativa sobre la confiabilidad de la misma. Pero esos indicios también pueden determinar que la opinión del auditor se realice con salvedad o que sea una opinión negativa, cuando no hay representatividad de las cifras respecto a los hallazgos que se han determinado y que pueden llevar inclusive a que el auditor se retire del contrato de auditoría. Es importante tener en cuenta que las normas de auditoría plantean 4 objetivos en los controles internos relacionados con la información financiera, que el primero de ellos hace referencia a las transacciones y que éstas sean realizadas de acuerdo a lo autorizado por la administración. También nos indica que las transacciones se deben registrar de acuerdo a los montos autorizados y deben ser registradas
en el periodo correcto. En tercer lugar, que se permite acceso a los activos solo bajo la autorización de la administración. Y en cuarta instancia, que la contabilización de activos se debe comparar con los activos existentes a intervalos razonables de tiempo y que cuando existan diferencias se deben tomar las medidas correspondientes. El segundo aspecto importante dentro de los asuntos de la auditoría integral, adicional al procedimiento de valorización del riesgo en la planeación, es lo referente a la importancia relativa del error o la omisión. Y aquí se soporta en las normas internacionales de auditoría financiera. En la número 1 nos habla sobre las omisiones en partidas, las cuales son importantes si de manera individual o colectiva pueden tener una influencia sobre las decisiones económicas tomadas por los usuarios de la información financiera. Entonces, la importancia depende del tamaño y de la naturaleza de la omisión o el error juzgado según las circunstancias, el tamaño y la naturaleza de la partida o la combinación de ambos, los cuales pueden ser un factor determinante dentro de la forma como el usuario utiliza e influye sobre la decisión que éste toma. De esta manera podemos establecer que existe un juicio profesional por parte del auditor para determinar la importancia relativa del error y que ésta está determinado en diferentes factores. Esos factores pueden ser los elementos dentro de los estados financieros que están afectando el error o la omisión. Es decir, que pueden estar afectando los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso o los gastos, ¿sí? Y la importancia relativa puede estar dada en la medida que el rubro que se está siendo afectado es uno de los principales rubros de acuerdo a las características de los estados financieros que se establecen para el sector financiero. El segundo componente dentro de los asuntos de importancia dentro de una auditoría integral, después de los procedimientos de valoración de riesgo y la planeación, hace referencia a el riesgo e importancia relativa. La importancia es definida en las normas internacionales de auditoría como la omisión o los errores en partida, ya sea de manera individual o colectiva, que pueden influenciar en las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera de manera errada. Es por ello que el auditor debe determinar el nivel de importancia dentro de los estados financieros, la naturaleza del error o del procedimiento de evaluación del riesgo, identificando y evaluando. No, lo tiré. El segundo factor a tener en cuenta dentro del proceso de auditoría integral, después de la valoración de riesgo en la planeación, hace referencia al error en la presentación de estados financieros, es decir, el riesgo y la importancia relativa del error, dado que un error presentado ya sea de manera individual o en forma colectiva puede influenciar de manera negativa las decisiones que puedan tomar los usuarios de la información financiera. Es decir, que está a juicio del profesional de auditoría determinar
¿Qué tan importante puede ser para dichos usuarios un error presentado dentro de los estados financieros? Para ello, el auditor puede tomar en cuenta la partida, ya sea del activo, pasivo, patrimonio, ingresos o egresos, que está siendo afectada, ¿sí? Y la importancia que ésta tiene de acuerdo al sector al que pertenece la empresa. Pues bien, si es una empresa comercializadora y el error se presenta en la posición o la valoración de sus inventarios, esta puede tener una influencia muy significativa. Sin embargo, dentro de otro sector que no se dedica a la comercialización, la afectación sobre la posición de los inventarios no puede que no sea tan importante. Y si, digamos, se trata de una empresa industrial, quizás sea más importante que las cifras respecto a la valoración de activos sea transparente respecto al volumen de sus inventarios. Por eso se dice que la importancia es relativa. Ahora, en cuanto al riesgo en la auditoría, de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, eso significa el riesgo que tiene el auditor en establecer una opinión inapropiada cuando existen errores importantes respecto a la temática o respecto a la industria y la empresa que está siendo auditada. En ese sentido, el riesgo de auditoría tiene tres componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Se debe evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduzca al nivel mínimo o el nivel más bajo, de tal manera que dicho riesgo sea aceptable. El riesgo inherente es una auditoría financiera, es la susceptibilidad de los saldos en una cuenta o clase de transacciones o una representación errónea que puede ser de importancia relativa e individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados que las pudieran identificar y corregir oportunamente. Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usará su juicio profesional en la evaluación de diferentes factores, como a nivel de estados financieros, la integridad de la información presentada por la administración, la experiencia y el conocimiento del mismo y los cambios de administración que hubiesen ocurrido durante el periodo. También determinará presiones inusuales sobre la administración, la naturaleza del negocio de la entidad y factores que afectan la industria en la cual opera. A nivel de los saldos en las cuentas y clases de transacciones de los estados financieros probables o susceptibles de representación, establecerá la complejidad de la transacción y los eventos que podrían requerir usar un experto para establecer el juicio e implicar para determinar el saldo de la cuenta, susceptible de tergiversar el valor de los activos o de las pérdidas o la malversación de los fondos que pudieran haber sido reflejados en los estados financieros. También sobre el tratamiento inusual de operaciones complejas, a fin de determinar que todas se hayan realizado dentro de los procedimientos establecidos. Sobre los riesgos de control en una auditoría financiera, es el que representa el error que puede ocurrir en el saldo de una cuenta o clase de transacción y que resulta de importancia relativa individualmente
o cuando se agrega con manifestaciones erradas en otros saldos o en otras clases de cuentas, o que no son prevenidos y detectados y corregidos oportunamente por los sistemas contables y de control interno. Siempre habrá algunos riesgos de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno. Los sistemas de contabilidad y de control interno en una auditoría financiera determinarán o evaluarán el nivel que tengan los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad para establecer su grado de efectividad. También evaluarán la efectividad del sistema de contabilidad y de control interno de la entidad para establecer su eficacia. Analizamos ahora lo referente a la dirección, supervisión y revisión de la planeación. El auditor debe considerar asuntos sobre el control de calidad de la firma en la que planea de manera oportuna y hace extensivo la dirección y supervisión de los miembros del equipo de contrato de revisión que están a su cargo, en el cual evaluará aspectos como el impacto de los riesgos, la composición del equipo de auditoría del contrato, la asignación del trabajo de auditoría a los miembros del equipo contratado, la manera como el auditor comunicará a los miembros del equipo de contrato sus responsabilidades y sus objetivos, así como la manera como el auditor comunicará también las necesidades de mantener su mente alerta sobre todos los aspectos que puedan aflorar durante la realización del contrato. El nivel de supervisión y los objetivos generales de la supervisión, entre otros, pueden buscar proporcionar instrucciones a los ayudantes, mantener informados de los problemas que se están presentando, vigilar que los trabajos que se realicen conforme a las normas profesionales, asegurando que el personal de la auditoría ha de estar comprometido con la misión, asegurándose que los papeles de trabajo están siendo confeccionados en la forma conveniente y determinada, revisar el trabajo efectuado, así como las variaciones en el programa de trabajo de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo en la auditoría. Y por último, resolver las diferencias de opinión entre el personal que realiza la auditoría. En cuanto a la dirección, se ha de tener en cuenta que esta implica la información que los auxiliares bajo su responsabilidad y los objetivos de los procedimientos se van desarrollando oportunamente. También implica informar sobre los asuntos como la naturaleza del negocio a la entidad y de los posibles problemas de contabilidad o de auditoría que pueden afectar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría con los que se involucran. En cuanto a la supervisión, el personal que ejerce dicha responsabilidad desarrollará las siguientes funciones durante la auditoría. Vigilará el avance de la auditoría. Informará sobre los asuntos planeados en asuntos importantes de contabilidad y auditoría sugeridos durante la auditoría, resolviendo cualquier diferencia de juicio profesional entre el personal y considerará a nivel de consulta la consulta que sea apropiada realizar. Por último, se realizará la revisión del trabajo desarrollado por cada auxiliar o personal asignado, de acuerdo a la competencia, y revisará el plan global de auditoría y el programa de auditoría. También realizará las evaluaciones a los riesgos inherentes y de control, así como la documentación de la evidencia de la auditoría obtenida en los procedimientos sustantivos y las conclusiones resultantes. De igual manera, revisará los estados financieros, los ajustes de auditoría propuestos y el dictamen propuesto por el auditor.
El riesgo de detección en una auditoría financiera hace referencia a los procedimientos sustantivos de un auditor, los cuales, de una manera u otra, pasen por alto errores existentes en un saldo de cuenta de transacción. Este riesgo se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del auditor, con la evaluación que él hace de los controles, junto con la evaluación del riesgo inherente, es decir, que incluye la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos sustantivos que se deben desempeñar para detectar los errores y que puedan pasar por alto sus controles. Hay una relación inversa entre el riesgo de detección y el nivel combinado de riesgos inherentes y de control. Por ejemplo, cuando los riesgos inherentes y de control son altos, el riesgo de detección aceptable necesita estar más bajo para reducir el riesgo en la auditoría a un nivel aceptable bajo. Por otra parte, cuando los riesgos inherentes y de control son bajos, un auditor puede aceptar un riesgo de detección más alto y aún así reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Los riesgos de detección tienen dos componentes. El primero es el riesgo genérico. Es el que incluye cualquier factor que no corresponda específicamente a la muestra seleccionada. Y el riesgo de muestreo. Este riesgo está relacionado con el nivel de la muestra examinada, el cual podría llevar a conclusiones erradas, por no haberse aplicado el muestreo preciso o no haberse comprobado toda la operación. El cuarto aspecto a tratar dentro de la planeación de una auditoría integral hace referencia a la auditoría de cumplimiento de leyes regulatorias. Es decir, que se debe obtener una comprensión general del marco legal y regulador aplicable a la entidad y al sector de la empresa que se está auditando para verificar el cumplimiento de dicho marco de referencia. Para ello, se debe usar el conocimiento existente de la industria y del negocio de la entidad, identificar las leyes y regulaciones que debe cumplir dicha entidad, tanto las leyes comerciales sobre sociedad, las leyes tributarias o fiscales, las que se aplican a nivel laboral y las cambiarias o aduaneras de ser el caso. Se debe averiguar con la administración respecto a las políticas y procedimientos de la entidad referente al cumplimiento de las leyes y regulaciones. Averiguar con la administración sobre las leyes o regulaciones que pueden esperarse tengan efecto fundamental sobre las operaciones de la entidad y discutir con la administración las políticas o procedimientos adoptados para identificar y evaluar y contabilizar las demandas de litigios y evaluaciones. Una auditoría integral en su planeación también debe tener en cuenta la auditoría de gestión, que señala como sus principales objetivos el determinar lo adecuado de la organización de la entidad, verificar la existencia de objetivos, planes coherentes y realistas, vigilar la existencia de políticas adecuadas y cumplimiento de las mismas, comprobar la confiabilidad de la información de los controles establecidos, verificar la existencia de métodos y procedimientos adecuados de operación y la eficacia de los mismos, comprobar la utilización adecuada de recursos. En la auditoría de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo depende de circunstancias particulares de cada entidad, enfoques que se pueden dar al trabajo dentro de un plan general en las áreas principales que conforman una entidad. Dentro de las auditorías de gestión que se pueden realizar están las que se realizan a nivel global de toda la entidad como tal, o las que se realizan en forma particular sobre su aspecto comercial, financiero, de producción,
de recursos humanos o de sistemas de administración o manejo de información. La planeación integral también debe contemplar la auditoría de control interno sobre la información financiera, teniendo claro que el objetivo de control interno es distinto al de la auditoría financiera y por tanto su alcance y la oportunidad de procedimientos puede variar. Aunque las empresas tienen diferentes clases de transacciones según sus características, para efectos prácticos pueden organizarse de acuerdo con el desarrollo normal de las mismas y presentarse de acuerdo con los siguientes ciclos típicos aplicables en general en la mayoría de negocios. Estos son el ciclo de ingresos, el de compras, el de nómina o personal, el ciclo de tesorería, el ciclo de producción y el ciclo de información financiera. Hay un alto grado de independencia entre cada uno de estos ciclos, aunque la incidencia de cada uno de ellos puede afectar a toda la industria en general. Dentro del proceso de planeación de la auditoría debe cumplirse con el objetivo de identificar si dentro de la empresa se cumple el supuesto del negocio en marcha, el cual puede ser afectado e identificado por el auditor, ya sea por indicadores financieros o indicadores operacionales. Dentro de los indicadores financieros se podrían concluir que el negocio no estaría cumpliendo con su marcha cuando no hay posibilidad de hacer realizables los activos o que no hay posibilidad de cumplir con los pasivos financieros en el futuro, ya sea por pérdidas sustanciales de operación o por retrasos o discontinuidad en el pago de dividendos o la incapacidad para el pago de los acreedores en las fechas de vencimiento. Ahora, dentro de los indicadores de operación, pueden existir factores que identifican que el negocio no está en marcha, tales como la pérdida de administración clave sin reemplazo y la pérdida de un mercado, franquicia, licencia o proveedor, que es de vital importancia para que la empresa siga con su operación, o por la dificultad de mano de obra escasa o suministros importantes que se requieran para la operación y con los cuales la empresa ya no cuenta. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el proceso de auditoría integral debe identificar si existen operaciones con partes relacionadas. Se debe revisar la información proporcionada por los directores y la administración, identificando los nombres de todas las partes relacionadas conocidas. Revisar los papeles de trabajo del año anterior para los nombres de las partes relacionadas conocidas. Revisar los procedimientos en la entidad para identificar las partes relacionadas. Averiguar sobre la afiliación de directores y funcionarios con otras entidades. Revisar los registros de accionistas y determinar los nombres de los principales accionistas y si es apropiado obtener un listado de los principales accionistas en el registro de acciones. Revisar las actas de las juntas de accionistas y del consejo de directores y de los registros estatutarios relevantes, como los registros de intereses de participación de los directores. Averiguar con otros auditores explicando actualmente en la auditoría o en antecedentes sobre su conocimiento en partes relacionadas y condicionales. Revisar los impuestos sobre utilidades en la entidad y otra información suministrada por las dependencias de regulación. Durante el curso de la auditoría, el auditor necesita estar alerta sobre las transacciones que aparezcan inusuales en las circunstancias y que puedan indicar la existencia de partes relacionadas previamente no identificadas.
Ahora, sobre la naturaleza y oportunidad y el alcance de los procedimientos, una vez concluido el plan general, se le elaborará los programas de auditoría donde se indicará la naturaleza, amplitud y oportunidad de las pruebas de auditoría. Dichos programas son una guía de la manera como se debe practicar la auditoría y un medio de control sobre la ejecución de la misma. En cuanto a la naturaleza, se refiere a su propósito, pruebas de controles y procedimientos sustantivos y su técnica a emplear, esto es, inspección, observación, indagación, confirmación, cálculo, revisión de la ejecución y procedimientos de auditoría. En cuanto a la oportunidad, se refiere al desarrollo de los procedimientos de auditoría, al periodo o a la fecha a la cual la evidencia de auditoría se ha de realizar. Y en cuanto a la extensión, incluye la cantidad a desarrollar de un procedimiento específico de auditoría. La extensión de un procedimiento de auditoría se determina mediante el juicio del auditor, luego de considerar la importancia, el riesgo valorado y el grado de aseguramiento que el auditor plantea obtener. Así hemos terminado el capítulo de planeamiento de auditoría. Esperamos que esta sirva de guía para realizar el trabajo que se ha de desarrollar en la siguiente etapa del curso. Muchas gracias por su atención.